Yo no creo que uno alcance como a ser consciente de cómo maneja las cosas hasta cuando se te revientan en las manos y en el alma. Yo siempre he sido una persona que ha trabajado mucho. Como que cuando tengo espacios de soledad, los lleno con actividades para no pensar. Eso lo hacía en la primera etapa, pero cuando ya los dolores se me juntaron por tanta cosa horrible que vi, busqué ayuda. Afortunadamente tuve la mano del Dar Center para el trauma de periodistas de la Universidad de Columbia. Pude entender otras cositas más y darme cuenta que necesitaba llenar mi vida de otras dinámicas. Entonces volví al baile, que me gusta, que lo disfruto mucho, además porque lo enseñé en algún tiempo, bailes folclóricos. Recurrí tremendamente a la poesía, es mi vía de escape y ahora lo hago, antes no lo hacía, ahora converso sobre mis dolores. Hay una cosa que a mí me gusta decir con absoluta franqueza. Hay momentos en la vida del ejercicio cuando cubres conflicto en que tú te autocensuras porque tienes miedo. Para mí el miedo más grande y más incontrolable fue cuando me llamaron a decir que, así literal, sabemos a qué hora salen tus hijos del colegio. Ya yo era una mamá, ya tenía 2 chicos, ya no era Gina sola viviendo las aventuras de periodista. En ese momento que fue como en el 2007-2008, fui tremendamente racional y dije, no puedo avanzar en algo que estaba haciendo y luego lo silencié. Es una historia sobre un hombre a quien le asesinan a toda su familia en un lapso muy largo, como durante una década prácticamente. Le matan a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a una sobrina, un amigo, en total 12 personas. Lo conozco porque el universo siempre me pone a conocer a personas importantes y Gildardo me compartió su historia, me la relató después de mucho silencio y de nunca habérsela dicho a nadie. Esa historia está en mi primer y único libro sobre crónicas de violencia, libro como autora individual. En el 2012 sale la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra y Gildardo se anima a solicitar la restitución de tierra de la finca que le habían arrebatado por hechos violentos en el 97 y que había generado los crímenes y el despojo. Y Gildardo es vuelve a ser otra vez protagonista de un trabajo de investigación enorme que se llama La Ruta del Despojo. El caso es que en el año 2013 un día lo matan y ese día sentí que a veces uno siente como que el periodismo, yo sentí que no servía, porque tú ves todo el proceso de lo que pasa en el país, cómo les arrebatan las tierras, cómo los arrinconan matándoles a todo el mundo, cómo sometes a alguien a ese silencio impuesto y cómo esa persona luego rompe el silencio y la rompe con una periodista y tú crees que puedes hacer algo y ayudar y no pasa nada, pasa lo contrario, ¿no? Yo creo que Colombia es un país de víctimas y también uno de victimarios. Cuando comenzó todo este asunto del proceso de paz y de los acuerdos de La Habana, yo pedía tanto en mis plegarias internas al universo, a ver si se puede crear una suerte de programa para atender todas las consecuencias de la guerra en lo mental. Ahora, si bien digo que somos un país como de víctimas, me gusta siempre preguntarle al otro cómo se siente frente a ese calificativo. La víctima directa fui yo cuando me amenazaron en varias oportunidades. Alguna vez la amenaza fue con un sufragio, estas tarjetas mortuorias, que donde lamentas el fallecimiento de alguien, esa tarjeta vino a mi nombre. O sea, como lamentamos el fallecimiento de Gina, Morelo Martín, tuvo que poner denuncias, me hicieron esquema de seguridad, me mandaron un chaleco antibalas que pesaba la mitad de lo que peso yo. Eso fue lo más directo que sentí, seguimientos. Físicamente no hubo agresión, pero psicológicamente fue más grande que cualquier cosa porque tú te llenas de miedo, de inseguridades, de dolores. Pues vivir con eso también puede resultar siendo una pesadilla. Es no estar dispuesto a hacer silencio cuando se necesita hacerlo. Y en el conflicto hay que hacer mucho silencio para poder entender a los que están en el campo viviendo las situaciones y las circunstancias. No son nuestras preguntas la mayoría de las veces, ¿sabes?, las que van a develar ese sentir. Pueden ser nuestros silencios los que les van a permitir al otro sentirse habitando una confianza necesaria para poder soltar y compartir.
Ya luego vienen otras cosas, claramente. Cubrir el conflicto supone poner en peligro tu vida. Los mecanismos de protección en Colombia son de chistes. De todos los periodistas asesinados en el país, de los que da cuenta la base de datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, solo un crimen ha sido esclarecido en toda su cadena criminal, el crimen del subdirector de La Patria, Orlando Sierra, ningún otro. Eso nos da una idea de la ausencia de justicia y del manto de miedo que siempre ha cubierto esta profesión y a quienes hemos hecho cobertura del conflicto. Me gusta más la palabra que normalizamos las situaciones, las normalizamos. Son tantos hechos, son tanta violencia, son tantos dolores, es uno tras de otro, que eso termina siendo lo normal, o que deja de serlo más bien cuando no matan a alguien. Ay, no hay crímenes, no hay violencia. ¡Ah! Qué raro. No, es que eso es lo normal, lo otro no era normal. Y ahí hay un peligro enorme, porque lo primero que se pierde es la capacidad de asombro. Siempre creo que con un periodista que pierde la capacidad de asombro es como está perdido, ya se dio una parte importante de su territorio. Lo que siempre se nos dijo era que la censura de no publicar X o Y historias era por salvaguardar nuestra integridad y nuestra vida. Creo que éramos como un grupo de periodistas que estábamos decididos a jugárnosla el todo por el todo sin saber realmente lo que estábamos diciendo, ¿no? Y por encima nuestro teníamos a personas adultas que bueno, en últimas tomaban las decisiones y decían no. Y eso te genera muchas confusiones en el momento, tú no sabes cómo asumirlo. O sea, por un lado está el hecho de que hay una protección, pero por el otro lado también está este asunto de la verdad o las verdades que como periodista debes contar y decir. Y son unos dilemas muy grandes, ¿no? Que vives, pero al final son censuras también.